Vamos a seguir hablando de cómo funciona un sistema operativo. Y lo siguiente, lo que os quiero hablar es lo que es un proceso. Un proceso es simplemente un programa ejecutable, algo que pueda hacerse en un ordenador, en un sistema informático, que se ejecute en el sistema operativo y a partir de ahí se le da un identificador, una prioridad, normalmente se le da lo que se llama un PID, un número de proceso y lo que os he dicho, y una prioridad. Si nosotros miramos en cualquier sistema operativo, en lo que se llama el administrador de procesos, podemos ver que en cualquier momento hay un montón de procesos ejecutándose al mismo tiempo. Pero ya os he hablado de esto. Al mismo tiempo, no es verdad. Realmente lo que está pasando es que se simula la multitarea, que se hace como si se ejecutaran muchas cosas al mismo tiempo, aunque no sea verdad que se ejecuten al mismo tiempo. De lo que se trata es, un procesador normal y corriente tiene ahora mismo el estándar es aproximadamente unos 4, lo que se llaman 4 cores, que dan lugar a 4 hilos de ejecución. En hardware ya veremos que también de un core pueden salir varios hilos de ejecución, pero no es de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces eso significa que en un ordenador normal, hoy en día, tú puedes, lo esperable y lo normal es que tú puedas ejecutar 4 cosas al mismo tiempo. Es una cosa perfectamente estándar a día de hoy. Pero si tú miras la lista de procesos de cualquier sistema operativo, tiene cientos de procesos ejecutándose al mismo tiempo. Y de hecho, incluso aunque no nos fijáramos en eso, que quieras que no, a saber qué hacen esos procesos, nosotros perfectamente usando un ordenador usamos más de 4 procesos al mismo tiempo. Si nosotros estamos abriendo una máquina virtual, mientras tanto estamos consultando algo en internet, mientras tanto estamos oyendo música, es que es muy fácil sumar procesos. Pero sin embargo, a nosotros, personas, nos parece que esos procesos se ejecutan todos al mismo tiempo. Y eso se hace aprovechando que los ordenadores son rapidísimos. Eso se hace aprovechando que los ordenadores funcionan a velocidades inimaginables para un ser humano. Y en concreto se hace de la siguiente manera. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros cogemos y decimos, voy a ejecutar un programa. Por ejemplo, le doy doble clic a LibreOffice Writer y entonces ese programa que está en el disco duro, que es un archivo .exe, si está en Windows, o es un archivo marcado como ejecutable si está en Linux, lo que pasa es que ese archivo se ejecuta como un proceso y empieza a meterse en RAM. Eso ya hablaremos de qué pasa en la RAM, que también es muy interesante, pero de momento vamos a ver cómo trabaja respecto al procesador. Entonces lo que pasa es que ese proceso se mete en RAM y entonces se mete en un estado que se llama estado de espera. Nosotros estamos ejecutando el proceso y si nosotros miramos, en cuanto le damos doble clic, el proceso está en la lista de procesos en ejecución. Pero eso no significa necesariamente que esté haciendo nada. Vamos detallando. El tema es el siguiente. Lo que pasa es que nosotros ejecutamos un programa, se convierte en un proceso y ese proceso se pone en espera. Y cada cierto tiempo, según diga un programa que se llama el planificador de procesos, ese proceso se pone en ejecución. En ejecución solo puede haber un proceso al mismo tiempo por cada hilo de ejecución que tenga el procesador. Hemos dicho que ahora mismo el estándar perfectamente normal es 4, pues eso quiere decir que como mucho puede haber 4 en ejecución, 4 procesos. Pero como vamos a simplificar y como quiero que entendáis esto de la forma más sencilla posible, vamos a hablar solo de uno. Vamos a fijarnos solo en un core, solo en un hilo de ejecución y vamos a hablar solo de un proceso en ejecución al mismo tiempo. Entonces lo que pasa es que cada cierto tiempo a un proceso se le da turno de ejecución. Eso se hace teniendo en cuenta la prioridad que hemos dicho antes, por supuesto, muy importante a la hora de decidir cuándo un proceso en espera se mete en ejecución y cuántas veces por segundo se hace. Y el cómo no nos vamos a meter, hay un montón de algoritmos y todos los que os pueda explicar para que los use una persona están bastante obsoletos y son bastante inútiles. Entonces, simplemente magia. De alguna manera el planificador de procesos cada cierto tiempo decide que un proceso en espera, que lo elige según le vaya dando la gana, según el tiempo que hace que no está en ejecución, según la prioridad que tenga, etcétera, etcétera,
lo pone en ejecución. Cuando un proceso pasa a estar en ejecución, entonces es cuando se ejecuta de verdad. Entonces es cuando realmente está haciendo algo. Mientras está en espera no hace absolutamente nada, como mucho cargarse en RAM y para de contar. Pero no tiene acceso al procesador, no puede ejecutar nada. Entonces lo que pasa es que cuando se le da turno de ejecución, el proceso hace lo que tenga que hacer. Por ejemplo, si es el writer, pues cuando lo has arrancado, el primer turno que tenga de ejecución, pues lo usa para mostrar sus ventanas, para mostrar sus botones, sus menús, hacer lo que necesite hacer. Un tiempo muy limitado, 1 milésima de segundo, 2 milésimas de segundo. Dices, tampoco. Recordad que los procesadores funcionan en gigahercios. Que en 1 milésima de segundo un ordenador puede hacer millones de cosas. Y no es una exageración, es un hecho. Entonces, 1 milésima de segundo para nosotros, seres humanos, es poquísimo tiempo, para un ordenador es muchísimo tiempo. Cuando en hardware nos ponemos a hablar de burbujas y hablamos, por ejemplo, que obtener un dato de un disco duro magnético para un procesador puede ser una burbuja de 1 millón de ciclos, 1 millón de ciclos es eso. No llega a 1 milésima de segundo o 1/3 de milésima de segundo. ¿De acuerdo? No perdáis de vista eso. Entonces eso le da un tiempo muy pequeñito para ponerse en ejecución y en cuanto se determina ese tiempo, el planificador de procesos le obliga a volverse a poner en espera. Entra en espera y cuando el planificador de procesos lo decida, teniendo en cuenta la prioridad, el tiempo que lleve esperando y otra serie de cosas, lo mete en ejecución. En ejecución está poquísimo tiempo y luego le quita el turno de ejecución porque le toca a otro. Y va procurando que todos los procesos tengan turno de ejecución, los procesos que más recursos necesitan tienen más turnos de ejecución, los procesos que tienen más prioridad tienen más turnos de ejecución, y lo único que se procura es que ningún proceso se cuelgue por ello. Aún así a veces pasa, todos habéis visto, tanto en Windows como en Linux como en Android, todos habéis visto veces que por lo que sea un proceso no se le ha dado turno de ejecución en un tiempo y te dicen que el proceso está muerto o está zombie o simplemente no responde. Eso normalmente es porque se ha estado mucho tiempo sin darle turno de ejecución, el proceso no responde y normalmente lo que se hace es matarlo. ¿De acuerdo? Entonces, a velocidades inimaginables, la multitarea funciona de esa manera. Cuando nosotros estamos escuchando música y la estamos escuchando en tiempo real, o cuando estamos viendo un vídeo y lo estamos viendo en tiempo real, no es verdad que esté todo el rato reproduciendo música o todo el rato reproduciendo el vídeo. Reproduce los milisegundos que toca escuchar y luego cambia de tarea. Y mientras tanto sigue sonando. Y luego le vuelve a tocar y vuelve a reproducir otro cacho y demás. Por eso, si ponemos algunas cosas con prioridad muy alta y demás, pues luego nos pasa a veces, por ejemplo, que la música se nos puede entrecortar o que el vídeo se nos puede entrecortar o que va a salto, porque no tiene suficientes turnos de ejecución. De todas maneras, hoy en día eso no es normal que pase, porque tanto reproducir música como reproducir vídeos son tareas muy livianas para un procesador moderno. Y realmente sería así de sencillo. Pero ahora hay otra cuestión. ¿Qué pasa cuando no siempre hace falta que un proceso acceda a ejecución? Normalmente tiene que ver cuando hace falta algo que va a tardar muchísimo. Normalmente, por ejemplo, cuando algo tiene que ver con interacción humana. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, nosotros estamos diciéndole a un proceso que imprima? Tenemos una cola de impresión que es un proceso y la cola de impresión está viendo a ver si puede imprimir. La cola de impresión se mete en ejecución y le manda cosas a la impresora, se espera que la impresora responda y demás, y resulta que la impresora da un error que dice que no tiene papel. Eso es un error que tiene que atender una persona y que tiene esa persona que coger papel, metérselo, darle al botón, asegurarse que tal, o quitar lo que sea que se haya bloqueado, etcétera, etcétera. Y eso es algo que incluso aunque lo hagan muy rápido vas a tardar pues varios segundos, algún minuto, cosas por el estilo. Entonces, si os he dicho que 1 milésima de segundo es mucho tiempo para un procesador y un tiempo perfectamente normal para un sistema operativo, imaginaos un minuto. Pensad un momento en todos los turnos de ejecución que desaprovecharíamos ahí y en lo inútil que sería eso. Sería, está el proceso en espera, se pone en ejecución. Oye, pero es que no tengo nada que hacer. Pues se vuelve a poner en espera. Pero es que no tengo nada que hacer. Se vuelve a poner en espera. Pero es que no tengo nada que hacer. Y cada vez que le dan turnos no tiene nada que hacer. Y estamos desaprovechando tiempo. Entonces, lo que pasa en esos casos
Cuando el proceso ve que no va a necesitar el procesador durante unos cuantos miles de turnos, que serían unos cuantos segundos, entonces lo que hace es el mismo proceso se pone en un estado que se llama bloqueo. Que es que está esperando lo que sea, se pone un estado en el que está esperando un acto externo, y básicamente lo que le dice al planificador de procesos es: no me molestes hasta que lo que sea que estoy esperando pase. No me molestes hasta que el usuario haya metido el siguiente CD, o no me molestes hasta que haya internet, o no me molestes hasta que tenga papel la impresora. No me molestes hasta que pueda trabajar otra vez y no esté desaprovechando turnos. Se mete en bloqueo el tiempo que haga falta y solo se mete en espera otra vez cuando tenga lo que sea que necesita. Entonces el orden sería: se mete en ejecución, esto lo decide el planificador de procesos. Tenemos ahí un demiurgo que está vigilando todos los procesos y decidiendo los que entran a trabajar y los que no. Como he dicho, tiene en cuenta la prioridad, tiene en cuenta la cantidad de procesador que necesite cada proceso, tiene en cuenta no dejar muerto de inanición a ninguno, que ningún proceso se quede fuera, y se tira muy poco tiempo en ejecución y mucho tiempo en espera, cualquier proceso, por narices. Aquí sería cuando el proceso, por lo que sea, no puede trabajar, se mete en bloqueo. Esto sería cuando arranca, y esto cuando puede trabajar otra vez. El planificador de procesos tiene que elegir cuál es el siguiente proceso a ejecutar, y para eso tiene que hacer cálculos. Esos cálculos los tiene que hacer usando el procesador a su vez. Pero esos cálculos, por narices, tienen que ser rápidos. El planificador de procesos le pasa algo parecido a lo que os cuento en hardware del predictor de saltos. Se podría hacer un planificador de procesos perfecto, que diera lugar siempre a que se ejecute el que tiene que ejecutarse y demás, pero entonces se comería demasiados ciclos de procesador en hacer eso. Entonces lo que se hace es un planificador de procesos más o menos justo, más o menos ecuánime, más o menos adecuado, que reparte más o menos bien los procesos entre los hilos de ejecución disponibles. Y evidentemente para ello necesita, por supuesto, acceso a como mínimo uno de esos hilos de ejecución. En las consolas que tenemos ahora mismo, sin ir más lejos, en un principio, luego lo cambiaron con un parche del sistema operativo, pero en un principio para todo ese tipo de cosas se reservaban un core entero, un hilo de ejecución entero del procesador solo para el sistema operativo. Y el sistema operativo, el trabajo que tiene que hacer es principalmente el planificador de procesos. Pero repito, tampoco suele ser buena idea eso, ya os digo, luego lo parchearon. Es un proceso, por supuesto que es un proceso, lo que pasa es que es una especie de superproceso. Un proceso Dios dentro de un sistema operativo que es el Dios del hardware. Es un proceso que hace lo que le da la real gana, siempre que le da la real gana. Simplemente, cada vez que termine de ejecutarse un proceso, el planificador de procesos entra en ejecución, decide cuál es el siguiente a ejecutar y lo ejecuta. Pero aunque tiene el procesador para él solo, eso lo tiene que hacer hiper rápido. Tiene que ser, o sea, no se puede decir que el planificador de procesos tenga un turno de ejecución. Tiene un trozo muchísimo más pequeño que un turno de ejecución. Una especie de preturno de ejecución para decidir quién se ejecuta, y entonces le da el turno de usar el procesador al proceso que decida que le toca ahora. Muy buena pregunta. Bueno, simplemente resumo. Lo que quiero que tengáis claro de aquí es que esta es otra razón por la que el sistema operativo es tan sumamente importante. Porque el sistema operativo tiene muchísimo que ver con el rendimiento que tiene el hardware en la multitarea, porque la multitarea es mentira. La multitarea es completamente falsa. La multitarea la simula el sistema operativo. Igual que el sistema operativo se encarga también, aunque no nos vamos a meter ahora en eso, pero sería básicamente lo mismo, de cuando por lo que sea un proceso necesita ejecutarse en muchos hilos de ejecución al mismo tiempo, y necesita trabajar en varios cores al mismo tiempo, es el sistema operativo también el que decide a qué core le da qué trabajo, cómo balancea los cores, qué core tiene más trabajo, qué core tiene menos, etcétera, etcétera. Todo eso es trabajo del sistema operativo, todo eso es trabajo del planificador de procesos. Es muy importante que sea bueno, pero repito, tampoco que sea demasiado bueno.
Por eso, a día de hoy, aun a pesar de que los planificadores de procesos están muy avanzados y que podrían hacer un planificador de procesos perfecto si se pusieran, aun a pesar de eso, hay procesos que se nos cuelgan, hay procesos que se mueren de inanición, porque tampoco puedes aspirar a hacerlo perfecto, porque hacerlo perfecto nos haría perder eficiencia y haría que las cosas funcionaran más lentas. Pero ya os digo, esto es muy importante. De hecho, una cosa bastante famosa a este respecto, no muy lejana, fue cuando salieron los Ryzen de primera generación. La forma en la que funcionan los cores, que eso ya cuando sale de arquitectura modular, es distinta a cómo funcionan los cores de Intel y cómo funcionan los cores anteriores de AMD, y tuvo que meter Windows un parche, y Linux también obviamente, tuvieron que meter parches al planificador de procesos para que repartiera mejor los procesos dentro de los hilos de ejecución del procesador y funcionara todo más rápido. Y ya os digo, y fue una cosa además fulgurante de meter un parche al sistema operativo y ganar un 20, 30, 40% de rendimiento según cuál fuera la tarea. Y eso tiene que ver con eso, con que dependiendo de cómo sean los cores y cómo funcionen, el planificador de procesos tiene que hilar más fino. Pero repito, todo eso como curiosidad está bien, pero por supuesto no me voy a meter en detalle de cómo funciona eso, porque son cálculos súper complejos. Que yo diga que el planificador de procesos tiene que ser sencillo, no significa que sea, pues el primero que entró, el primero es ejecutar. No, por Dios. No, por Dios, no, por Dios. Lo que os estaba diciendo, el planificador de procesos, usando magia negra, decide cuál es el siguiente a ejecutar. Dentro de esa magia negra, obviamente, usa también el procesador. Van alternando todos los procesos entre ejecución y espera. Solo puede haber al mismo tiempo, como mucho, uno en ejecución por cada hilo de ejecución. Repito, como mucho, porque también por un proceso puede usar varios hilos de ejecución al mismo tiempo, y es perfectamente normal en videojuegos, en edición de vídeo, en render 3D o en cualquier cosa que use mucho procesador. Y la única excepción a eso, a ese bucle infinito, hasta que cierras el proceso, es cuando el proceso se mete en bloqueo voluntariamente, o también, pues si en cualquier momento cerramos el proceso, pues ya, evidentemente, el proceso no puede guardar su estado y demás si no está en ejecución, y ya está, se cierra y punto. Y eso es lo que hacen todos los sistemas operativos, desde los que tenéis en el portátil, en el ordenador, en el móvil. Todos los sistemas operativos que soportan multitarea lo hacen haciendo esta trampa. Todos. Algunos tienen más estados, unos tienen un planificador de procesos, otros tienen otro. El planificador de procesos de Windows es secreto industrial y no se puede saber cómo funciona. El de Linux sí se puede saber cómo funciona, pero es súper complicado, etcétera, etcétera. Pero esta estructura básica se cumple para todos los sistemas operativos. Y todos los sistemas operativos que soportan multitarea falsa. Multitarea fingida, multitarea simulada por el sistema operativo. Porque por lo demás, las máquinas de Turing son máquinas de Turing lineales. Las que usamos como procesadores no son masivamente paralelas. Un procesador con muchísimos cores ahora mismo es un procesador con 12 cores, y 12 procesos al mismo tiempo es muy poco, muy poco. Con 12 procesos al mismo tiempo no tienes para nada. Y dices, bueno, es que son 2 hilos. 24 procesos al mismo tiempo sigue siendo muy poco. Y entonces siempre se hace de esta manera. Y repito, incluso aunque por lo que sea cambiáramos a masivamente paralelo y tuviéramos cores de sobra, aún así habría que organizar, en lugar de si se mete a un core o si se mete un hilo de ejecución, si utiliza 20 al mismo tiempo o 2000 al mismo tiempo. O sea que esto siempre ha sido así desde que existe la multitarea, y además no va a cambiar. ¿De acuerdo?